Imagina esto, un grupo de homínidos hace más de 1,5 millones de años observa un resplandor en la lejanía. Algo arde en la sabana. Se acercan con cautela, asustados por el calor y el humo, pero también intrigados. Y entre las cenizas encuentran animales muertos, unos animales cocidos por las llamas, con un aroma diferente, tentador. Y uno de ellos prueba un bocado y, sin saberlo, acaba de dar el primer paso en un camino que cambiará la historia de la humanidad para siempre, porque sí, el fuego nos hizo humanos. De no ser por él, nuestro cerebro jamás habría crecido como lo hizo. Sin él, seguiríamos temiendo la oscuridad, devorando carne cruda y huyendo de los depredadores sin más defensa que nuestros pies. Pero con él conquistamos el mundo. Y hoy te voy a contar cómo pasó. Vamos a viajar en el tiempo para descubrir la historia del fuego, desde el primer rayo que incendió un bosque hasta la fusión nuclear del siglo XXI. Cómo lo domesticamos, cómo lo usamos para conquistar el planeta y, sobre todo, cómo cambió nuestra forma de vivir. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. El fuego ha existido desde antes que la humanidad. Lo vemos en los volcanes, en los rayos que enciende bosques, pero una cosa es ver el fuego y otra controlarlo. Los primeros homínidos probablemente lo descubrieron por accidente. Un incendio forestal habría dejado árboles carbonizados y animales chamuscados. La carne cocida era más blanda, más fácil de masticar y también de digerir. Y lo más importante, no enfermaban al comerla. Y ahí empezó todo. El siguiente paso fue más difícil: mantener el fuego vivo. Imagínate a un grupo de Homo erectus hace 1,5 millones de años recogiendo brasas tras una tormenta y tratando de transportarlas con ramas secas o huesos huecos. Sin encendedores ni cerillas, la única opción era proteger el fuego, no dejar que se apagara. Y funcionó. En la cueva de Wonderwerk, en Sudáfrica, los arqueólogos encontraron restos de ceniza y huesos quemados de hace 1 millón de años. Y en el yacimiento de Not Yaakov, en Israel, hay pruebas de que nuestros antepasados ya hacían hogueras hace 790.000 años. ¿Significa eso que sabían encender fuego? Pues probablemente no, pero sí lo mantenían durante días y tal vez semanas. Aprendieron a alimentarlo con madera seca, a aliviar las llamas con el viento y a usarlo para cocinar, protegerse y calentarse. Y cuando el fuego se apagaba, pues todo volvía a empezar. Eso sí, el gran cambio ocurrió hace unos 400.000 años. En varios yacimientos de Europa, África y Asia se han encontrado restos de hogueras controladas de manera habitual. Y eso significa que ya no dependían solo de incendios forestales naturales. Algo había cambiado porque con el fuego, la noche dejó de ser un enemigo. La oscuridad ya no era un peligro constante. Se podía cazar en la madrugada, refugiarse en las cuevas y reunirse alrededor de una hoguera. Y así nació la primera forma de comunidad humana: el hogar. Piénsalo, antes del fuego, cada individuo se preocupaba exclusivamente en sobrevivir, pero con él se empezaron a compartir tareas. Algunos mantenían las llamas vivas, otros cocinaban, otros fabricaban herramientas. Había que cooperar para mantener el fuego encendido y con esa cooperación llegó el lenguaje, algo espectacular. Pero ojo, porque también pudo haber cambiado nuestra relación con otras especies, porque alrededor de las hogueras los primeros humanos se reunían entre ellos, pero también atraían a otros seres vivos. Algunos estudios sugieren que la domesticación de los lobos, que más tarde daría lugar a los perros, pudo haber comenzado gracias al fuego. Los restos de comida, el calor y la protección contra depredadores habrían llamado la atención de los lobos más atrevidos, creando un vínculo progresivo entre ambas especies. Y con el tiempo, aquellos lobos que se mantenían cerca de los asentamientos humanos empezaron a desarrollar una relación de cooperación con las personas, dando origen a los primeros compañeros animales de la humanidad. Mola, ¿eh? Alrededor del fuego, nuestros antepasados comenzaron a contar historias, a planificar la caza, a transmitir conocimientos. El fuego no cambió únicamente nuestra dieta, transformó nuestra forma de pensar. ¿Pero cómo aprendieron a encenderlo? Bueno,
el dominio del fuego no fue instantáneo, sino el resultado de un largo proceso de observación y experimentación. Como te he comentado, durante milenios, los humanos dependieron de incendios naturales para obtener llamas, pero con el tiempo aprendieron a encenderlas por sí mismos. Pues existen varias hipótesis sobre cómo lograron este avance crucial, y una de las técnicas más primitivas y extendidas fue la fricción, que consistía en frotar dos ramas secas con rapidez hasta generar suficiente calor para encender hojas secas o fibras vegetales. Este método requería paciencia y destreza, pero con práctica era una forma fiable de hacer fuego en casi cualquier entorno. Y otro método utilizado fue la percusión, que consistía en golpear piedras de sílex contra minerales como la pirita para producir chispas. Si estas chispas caían sobre materiales combustibles como musgo seco o fibras de corteza, podrían prenderse y generar una pequeña llama. Y por último, en regiones donde el sol brillaba con intensidad, algunos grupos humanos pudieron haber descubierto el fuego mediante la concentración de luz solar, utilizando piedras pulidas, conchas reflectantes o incluso fragmentos de cristal como la obsidiana. Enfocaban los rayos solares sobre hojas secas o madera, provocando así que ardieran. Y cada una de estas técnicas representó un paso gigante en la evolución humana, permitiendo que el fuego pasara de ser un fenómeno impredecible de la naturaleza a convertirse en una herramienta controlada y disponible en cualquier momento. Y la primera evidencia clara de un iniciador de fuego data de hace 400.000 años en la cueva de Ménez Dregán, en Francia, donde se encontró un nódulo ferroso golpeado con sílex, una técnica que aún hoy usan algunas tribus. Y lo más asombroso es que no únicamente los Homo sapiens usaron el fuego, hay evidencias de que los neandertales también lo controlaban. En la cueva de Quesen, en Israel, se han encontrado restos de huesos quemados y herramientas alrededor de hogares de hace 300.000 años. Y en el Abric Roumanie, en España, las excavaciones revelaron cómo los neandertales organizaban sus campamentos alrededor del fuego. Cocinaban, dormían y trabajaban en zonas específicas, lo que indica una sociedad más estructurada. El fuego había pasado de ser una herramienta a ser el centro de la vida humana, pero esto era solo el principio, ya que con la llegada del Homo sapiens hace unos 300.000 años, el fuego dejó de ser un simple recurso de supervivencia y pasó a convertirse en un pilar de la cultura y la tecnología. Antes, nuestros antepasados dependían de las llamas para cocinar, protegerse de los depredadores y mantenerse calientes durante las noches frías, pero ahora, el fuego se convirtió en el alma de la civilización. Con el dominio del fuego, la humanidad no solo transformó su entorno inmediato, sino que también logró expandirse a territorios donde, de otro modo, no habría podido sobrevivir. Las llamas proporcionaban calor en climas fríos, permitiendo a los primeros Homo sapiens aventurarse más allá de las regiones templadas de África y establecerse en Europa y Asia, donde las temperaturas eran extremas. Y gracias al fuego podían secar pieles para fabricar ropa, calentar refugios y derretir nieve para obtener agua potable. Sin esta herramienta, la expansión humana hacia zonas como Siberia o el norte de Europa habría sido prácticamente imposible. Y las primeras aldeas y ciudades fueron posibles gracias al fuego. Con él, el ser humano aprendió a transformar la materia, a moldear su entorno y a avanzar hacia un futuro en el que ya no solo subsistía, sino que dominaba la naturaleza. Algo que es brutal, desde el fuego de una humilde cocina hasta los hornos donde se fundían los primeros metales. Cada avance tecnológico estuvo marcado por la capacidad de controlar las llamas. Pero el fuego no solo nos ayudó a sobrevivir y a expandirnos por el mundo. Con la llegada del Neolítico hace unos 12.000 años, su papel en la historia humana dio un giro radical. Fue en esta época cuando nuestros antepasados abandonaron la vida nómada y comenzaron a cultivar la tierra. Con el descubrimiento de la agricultura, ya no dependían únicamente de la caza y la recolección para alimentarse. Y aquí, el fuego jugó un papel clave. ¿Cómo? Pues, por un lado, permitió cocinar los cereales y legumbres que ahora formaban la base de su dieta, haciéndolos más digeribles y nutritivos. Y por otro, ayudó a despejar terrenos mediante la quema controlada de bosques, lo que fertilizaba el fuego y preparaba el espacio para la siembra. Este tipo de técnica, conocida como roza y quema, sigue utilizándose en algunas comunidades indígenas hoy en día. Con el fuego, el Neolítico trajo un cambio sin precedentes: aldeas estables, almacenamiento de alimentos y el crecimiento de las primeras ciudades. Ahora,
El ser humano ya no solo dominaba el fuego, sino que dominaba todo su entorno. Y el fuego no se limitó a un papel práctico, ya que con el tiempo se convirtió en algo más grande, en algo sagrado. Porque como te decía, antes de que el fuego llegara a nuestras manos, la noche era un abismo de oscuridad y miedo. Pero con la luz de las hogueras, los humanos ganaron algo más que calor, ganaron tiempo. Tiempo para hablar, para contar historias, para imaginar el mundo. Y de esas historias nació la mitología. Desde tiempos inmemoriales, el fuego fue visto como un regalo divino, un poder tan inmenso e innovador que resultaba difícil de concebir como un simple descubrimiento humano. En la mente de las primeras civilizaciones, las llamas debían haber sido un obsequio de los dioses, un vínculo sagrado entre el mundo terrenal y el reino celestial. Y así nacieron los mitos que intentaban explicar su origen y su importancia en la existencia humana. Por ejemplo, en la mitología griega, el titán Prometeo desafió a los dioses al robar el fuego del Olimpo para entregárselo a los hombres, otorgándoles con ello el don del conocimiento, la creatividad y el progreso. Pero este acto de rebeldía no quedó impune. Zeus, furioso, lo condenó a un castigo eterno, encadenándolo a una roca donde cada día un águila devoraba su hígado solo para regenerarse al amanecer y repetir la agonía. Tela, ¿eh? Pues bueno, en la tradición hindú, el fuego era personalizado en el dios Agni, un ser sagrado que servía como mediador entre los hombres y los dioses. Agni consumía las ofrendas en los rituales y llevaba los mensajes de los mortales a los seres divinos, asegurando así la armonía entre ambos mundos. Para los persas, bajo el zoroastrismo, el fuego simbolizaba la pureza y la verdad. En sus templos ardían llamas sagradas que nunca debían extinguirse, representando la luz eterna de Ahura Mazda, el dios supremo, y la lucha constante entre el bien y el mal. Y en Roma, la diosa Vesta, protectora del hogar y la familia, era honrada con una llama perpetua, custodiada por las vírgenes vestales. Mantener el fuego encendido no era solo una cuestión de culto, sino un deber sagrado, pues se creía que la supervivencia y el destino de Roma dependían de que su luz nunca se apagara. Y al otro lado del mundo, en América, los mayas y aztecas realizaban ceremonias de renovación del fuego, apagando todas las llamas y volviéndolas a encender en un ritual que simbolizaba el renacimiento del cosmos. Este acto marcaba el inicio de un nuevo ciclo, pero también aseguraba el equilibrio entre el cielo, la tierra y el inframundo. Además, el fuego no era solo creación y vida, también era poder y control. Quien dominaba las llamas poseía un dominio incuestionable sobre su comunidad, porque después de todo, ¿qué ocurría si el fuego de una aldea se apagaba y nadie sabía cómo encenderlo de nuevo? La respuesta era simple: dependían de aquellos que sí lo sabían. Y así, el conocimiento del fuego iluminó el mundo, pero también determinó quiénes gobernaban sobre él. Y es por eso que en muchas culturas antiguas, el fuego estaba reservado a los sacerdotes y los gobernantes, quienes aseguraban que las llamas nunca se extinguieran. Y mientras el fuego seguía encendido en los templos, también lo hacía en los talleres y en los hornos, porque, además de sagrado, el fuego era la clave del progreso tecnológico, porque a medida que las sociedades avanzaban, el fuego dejó de ser solo un medio de subsistencia para convertirse en la herramienta más poderosa de la especie humana. Y aquí el primer gran avance fue la metalurgia y la llegada de la edad de los metales. Durante miles de años, las herramientas y armas que utilizaban nuestros antepasados eran de piedra, madera o hueso. Y aunque estos materiales habían permitido la supervivencia humana durante la prehistoria, tenían una gran limitación: su resistencia y durabilidad eran escasas. Y fue entonces cuando el fuego se convirtió en un aliado indispensable para la transformación del metal, abriendo la puerta a una nueva era de tecnología y evolución. Los primeros indicios de metalurgia se remontan a hace más de 7000 años, cuando algunas civilizaciones descubrieron que ciertos minerales, al ser expuestos a altas temperaturas, podían fundirse y adoptar nuevas formas. Este hallazgo dio paso a una nueva era en la fabricación de herramientas, marcando el inicio de esa edad de los metales. Y la primera etapa de este proceso fue la edad del cobre, alrededor del 5000 a.C., cuando los artesanos comenzaron a calentar minerales de cobre en rudimentarios hornos de arcilla.
y a diferencia de la piedra, el cobre podría ser moldeado con facilidad, lo que hizo posible fabricar cuchillos, anzuelos y pequeñas armas más eficientes que las líticas. Por cierto, os dejo por aquí mi vídeo sobre la historia del cuchillo, porque seguro que os gustará. Pues bien, el cobre, aunque maleable, no era especialmente duro, lo que limitaba su uso para herramientas más exigentes. Pero con el tiempo, el fuego reveló un secreto aún más sorprendente. Cuando se combinaba cobre con estaño en proporciones adecuadas, se obtenía un material mucho más fuerte y resistente. Y así nació la edad del bronce alrededor de 3000 a.C., cuando los seres humanos empezaron a fabricar espadas, lanzas y armaduras con esta nueva aleación. Y con ello, el bronce alteró por completo la guerra, sí, pero también la agricultura, porque permitió la creación de arados más eficaces y herramientas más duraderas. Y esto facilitó la expansión de las primeras civilizaciones, ya que una producción agrícola más eficiente significaba más alimentos y con ello el crecimiento de las ciudades. Pero el verdadero salto tecnológico llegó con la edad del hierro alrededor del 1200 a.C. Y es que los hornos habían evolucionado y eran capaces de alcanzar temperaturas aún más altas, lo que facilitó extraer el hierro de los minerales y forjarlo en armas y herramientas de una dureza sin precedentes. A diferencia del bronce, cuyo estaño era difícil de conseguir, el hierro era un recurso abundante en muchas regiones del mundo, lo que democratizó su uso y llevó a que muchas sociedades tuvieran acceso a tecnologías avanzadas. La guerra, la construcción y la vida cotidiana cambiaron con el hierro para siempre. Y hablando de la construcción, la domesticación del fuego marcó un antes y un después. En civilizaciones como Mesopotamia y Egipto, propició la fabricación de ladrillos de barro cocido y cerámica, materiales que sentaron las bases de la arquitectura de esa época. Antes, las edificaciones dependían del adobe, una mezcla de barro y paja que, aunque fácil de moldear, era frágil y vulnerable a la erosión. Sin embargo, con el ladrillo cocido, las ciudades pudieron expandirse con estructuras más sólidas y resistentes, capaces de soportar mejor el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Y este avance no influyó exclusivamente en la construcción de templos, palacios y murallas más duraderas. También sentó las bases para el desarrollo de las grandes metrópolis de la antigüedad. Y más tarde, en Grecia y Roma, la mejora de los hornos posibilitó alcanzar temperaturas aún mayores, lo que posibilitó la producción de vidrio, cemento y materiales de construcción avanzados que cambiarían la forma en que se edificaban templos, acueductos y carreteras. Por cierto, también te dejo aquí mi vídeo sobre la historia del vidrio, que seguro te va a encantar, no te lo pierdas. Pues bien, los romanos, por ejemplo, usaron el fuego para fabricar el opus caementicium, un tipo de hormigón que promovió construir colosales estructuras como el Panteón de Roma, que aún hoy sigue en pie. Pero, más allá de esto, el fuego también desempeñó un papel clave en la comunicación a larga distancia. Antes de la escritura y los sistemas postales, cuando los mensajes tenían que viajar rápido, las civilizaciones antiguas encontraron en el fuego un aliado invaluable. Desde las señales de humo utilizadas por tribus indígenas hasta las enormes fogatas encendidas en lo alto de montañas para alertar de invasiones, el fuego permitió transmitir información en cuestión de minutos. Los romanos, por ejemplo, establecieron una red de torres de vigilancia que usaban hogueras para avisar sobre ataques enemigos. Y siglos después, los mongoles implementaron un sistema similar para coordinar sus movimientos militares a través de las vastas estepas de Asia. En tiempos en los que no existían teléfonos ni telégrafos, el fuego era la herramienta más efectiva para que un mensaje recorriera kilómetros en segundos. Y aunque hoy en día las comunicaciones han evolucionado, todavía hay algo mágico en ver cómo una simple llama puede conectar a personas a la distancia. Sin embargo, si hubo un ámbito en el que el fuego fue determinante, fue, sí, la guerra. Los ejércitos antiguos aprendieron a utilizar el fuego como un arma devastadora, y uno de los ejemplos más enigmáticos y letales fue el fuego griego, un fuego desarrollado por los bizantinos. Se trataba de una sustancia incendiaria que ardía incluso sobre el agua, y que hasta hoy sigue siendo un misterio en cuanto a su composición exacta, y se usaba en batallas navales para incendiar los barcos enemigos, dándole al Imperio bizantino una ventaja crucial en el Mediterráneo. Pero como estás viendo, el fuego no transformó únicamente la guerra. A lo largo de este vídeo hemos visto cómo alteró por completo la vida cotidiana.
porque la cocción de alimentos no se limitó a cambiar la alimentación, sino que también redujo el riesgo de enfermedades, permitiendo una mejor digestión y eliminando bacterias. Además, permitió hervir agua para desinfectarla y jugó un papel crucial en la fermentación de bebidas como la cerveza y el vino, que pasaron a formar parte de la dieta de muchas civilizaciones. Por cierto, también os dejaré por aquí mi vídeo sobre qué fue antes, el vino o la cerveza. ¿Lo sabes? Tienes que ver sí o sí. Pues bien, en la medicina, el fuego también se convirtió en un recurso fundamental. En ausencia de antibióticos, cauterizar heridas con hierro al rojo vivo era una de las pocas formas efectivas de prevenir infecciones graves, y también se usaba para quemar tejidos enfermos y en rituales de purificación. Cada civilización antigua encontró su propio uso del fuego, y su impacto fue tan profundo que sus imperios no habrían sido posibles. Las civilizaciones más poderosas de la historia usaron el fuego para construir, conquistar y dominar. Sin fuego no habría pirámides, ni templos, ni ejércitos capaces de expandir sus fronteras. En Egipto, el fuego se convirtió en un pilar esencial para la construcción de templos y pirámides, tanto en la fabricación de ladrillos como en el trabajo de la piedra. Además, en los templos de Amón-Ra, el fuego representaba la energía vital del universo. En Mesopotamia, los sumerios fueron los primeros en desarrollar fundiciones de bronce, impulsando así la fabricación de armas y herramientas. Piensa que en la epopeya de Gilgamesh, el fuego aparece como un símbolo de poder y civilización. Y en China, la dinastía Shang, en el 1600 a.C., usó hornos de alta temperatura para fabricar objetos de jade y bronce. Pero su descubrimiento más impactante llegó bastante después, en el siglo IX, cuando inventaron la pólvora, cambiando la historia de la guerra para siempre. Y en Roma, el fuego se usó de forma innovadora. Desarrollaron los primeros sistemas de calefacción mediante hipocaustos, que es un método que permitía calentar habitaciones bajo el suelo. Y también construyeron faros con enormes hogueras para guiar a los barcos. Y establecieron los primeros cuerpos de bomberos para controlar los incendios en la ciudad. Como puedes ver, el fuego no únicamente nos dio calor y comida, nos dio civilización. Sin su presencia, no habría ciudades, no habría imperios, no habría tecnología. Y lo más asombroso es que este avance aún no había terminado, porque con la llegada de la Edad Media y la Revolución Industrial, el fuego pasaría a ser el motor del mundo. Y es que, con el colapso del Imperio Romano, Europa entró en la Edad Media, una época de castillos, caballeros y mucho fuego. Porque aunque la pólvora aún no había llegado al continente, el fuego ya se usaba en casi todos los aspectos de la vida medieval, desde la guerra hasta la medicina, desde la cocina hasta la construcción de catedrales. Piensa en cualquier película medieval que suena de fondo. Sí, el martillo golpeando el yunque en una herrería. Los herreros eran imprescindibles en la Edad Media, y sin el fuego, su trabajo habría sido imposible. Espadas, armaduras, herraduras, clavos, bisagras, escudos, herramientas agrícolas, todo pasaba por el fuego de la fragua. Además, en este periodo aparecieron las primeras ferrerías hidráulicas, que usaban la fuerza del agua para accionar fuelles y martillos, aumentando así la producción de hierro. Pero el fuego no supuso una mejora únicamente de construcción y cambio, sino también una poderosa herramienta de destrucción. Sí, porque durante la Edad Media, su uso en el ámbito militar cambió por completo la manera en que se libraban los conflictos, porque aunque los castillos medievales estaban diseñados para resistir asedios prolongados, sus estructuras de madera y refuerzos inflamables los convertían en presas fáciles del fuego enemigo. Los ejércitos atacantes utilizaban diversas estrategias incendiarias para debilitar las fortificaciones. Flechas con puntas envueltas en tela empapada en alquitrán eran lanzadas sobre los muros, iniciando así incendios que podían propagarse rápidamente. Y otro recurso común era el uso de aceite hirviendo, un aceite que se vertía desde lo alto de las murallas para provocar quemaduras letales y sembrar el pánico entre las tropas invasoras. Y estas tácticas llevaron a la evolución de la arquitectura defensiva. Y así, las fortificaciones pasaron de construirse en madera a levantarse en piedra, lo que redujo significativamente el riesgo de incendios y aumentó la durabilidad de los castillos frente a los ataques con el fuego. Sin embargo, la llegada de la pólvora a Europa en el siglo XIII cambió las reglas del juego para siempre, porque aunque su uso inicial se limitó a fuegos artificiales y explosivos rudimentarios, no tardó en impulsar el desarrollo de la guerra.
Los primeros cañones, con su capacidad de destruir murallas de piedra, marcaron el declive de los castillos medievales y el nacimiento de un nuevo estilo de combate. La caballería, que durante siglos había dominado los campos de batalla, perdió protagonismo frente a los ejércitos equipados con armas de fuego. El fuego, que durante milenios había sido controlado manualmente, ahora era canalizado en explosiones letales que redefinieron el arte de la guerra. Pero el fuego también estuvo profundamente ligado, otra vez, a la medicina, porque, como os he comentado antes, en una época donde las infecciones podían ser mortales y la medicina aún no contaba con los avances modernos, el fuego se convirtió en esa época en un recurso indispensable para la cauterización de heridas. Y es que no había otros métodos efectivos para esterilizar herramientas, y los médicos medievales recurrían al hierro al rojo vivo para sellar cortes profundos y amputaciones, evitando así infecciones letales. Y durante la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV, el fuego fue utilizado como un método desesperado de prevención. Se quemaban ropas, cadáveres y objetos de los infectados en un intento de frenar la propagación de la enfermedad. Y aunque en ese momento no se comprendía el concepto de bacterias o virus, la destrucción del material contaminado a través del fuego ayudó en cierta medida a contener algunos brotes. Pero la medicina no fue la única disciplina medieval que dependía de fuego. La alquimia, precursora de la química moderna, lo utilizó como una herramienta esencial para transformar la materia. Durante siglos, los alquimistas creyeron que el fuego tenía el poder de purificar y transmutar sustancias. Lo empleaban para destilar líquidos, separar elementos y experimentar con metales, en busca siempre de la legendaria piedra filosofal, capaz de convertir el plomo en oro. Spoiler: no se consiguió nunca, pero sin saberlo, estos experimentos sentaron las bases de la química, pues el uso del fuego en la alquimia llevó al desarrollo de técnicas como la sublimación, la calcinación y la destilación. Y muchos de los aparatos que hoy se usan en los laboratorios, como los alambiques y los hornos de fundición, nacieron en esos oscuros talleres medievales, donde el fuego ardía día y noche, en busca del conocimiento oculto. Sin la alquimia y su relación con el fuego, la química moderna tal vez no habría existido. Pero el fuego no solo era un instrumento de transformación en los laboratorios alquímicos, sino también un elemento esencial para la vida cotidiana. Porque más allá de su papel en la búsqueda de la sabiduría oculta, era la fuente de calor que protegía a las personas del frío en los largos inviernos medievales. Y es que en los grandes castillos y palacios, el fuego también desempeñó un papel sustancial en la calefacción. Las enormes chimeneas situadas en los salones principales permitían calentar espacios amplios, proporcionando algo de alivio en los duros inviernos europeos. Sin embargo, las viviendas más humildes solo contaban con pequeños fogones, lo que significaba que el calor no llegaba a todas las habitaciones y que las condiciones de vida durante el invierno podían ser extremadamente duras. Pero ojo, porque el fuego también tenía un lado oscuro. Fue utilizado como un símbolo de castigo y poder por instituciones como la Inquisición, que condenaba a la hoguera a quienes consideraban herejes o brujas. La imagen de personas ardiendo en la plaza pública servía como una advertencia para aquellos que se desviaran de las doctrinas establecidas, convirtiendo el fuego en un arma de miedo y represión. Pero si hubo un punto de inflexión en la historia en el que el fuego dejó de ser solo un recurso básico para convertirse en el auténtico motor del mundo, ese fue sin duda la revolución industrial. Durante milenios, los hombres y mujeres habían dependido de la fuerza de los músculos, tanto humanos como animales, para cultivar la tierra, construir ciudades y transportar mercancías. Pero todo eso cambió radicalmente cuando el fuego empezó a utilizarse como una fuente inagotable de energía mecánica. Y la clave de esta transformación fue la máquina de vapor, una invención que marcó un antes y un después en la forma en que se generaba y utilizaba la energía, ya que al quemar carbón en grandes calderas se producía vapor a alta presión que, canalizado correctamente, podía mover enormes pistones y engranajes. Este mecanismo se convirtió en el corazón de fábricas, barcos y locomotoras, permitiendo un nivel de producción y transporte nunca antes visto. El fuego, que durante siglos había sido básico para la supervivencia y la guerra, ahora impulsaba una nueva era de desarrollo tanto económico como tecnológico. En las fábricas textiles, las máquinas de vapor permitieron que los telares funcionaran de manera continua, acelerando así la producción de ropa y otros bienes.
En las minas, la fuerza del vapor facilitó la extracción de carbón y metales a profundidades que antes eran inaccesibles. Y en el transporte, la combustión de carbón hizo posible la creación de un sistema ferroviario que cambió por completo la movilidad humana. Y es que el ferrocarril fue sin duda una de las mayores revoluciones de la época, ya que hasta entonces las personas y mercancías dependían de carruajes tirados por caballos o de barcos de vela para desplazarse, lo que hacía que los viajes fueran lentos y poco eficientes. Pero en 1804, el ingeniero Richard Trevithick diseñó la primera locomotora a vapor operativa, marcando el inicio de una nueva era en el transporte, porque gracias al ferrocarril las distancias se acortaron y las ciudades se conectaron como nunca antes. Productos agrícolas y materias primas podían llegar rápidamente a los centros urbanos, impulsando el comercio y la economía. Sin embargo, la industrialización no solo trajo desarrollo, sino también nuevos desafíos. El auge de las fábricas y la expansión descontrolada de las ciudades incrementaron los riesgos de incendios urbanos. Muchas ciudades europeas todavía tenían casas de madera, lo que las convertían en un polvorín listo para arder. Y un ejemplo trágico de esto fue el gran incendio de Londres en 1666, que arrasó gran parte de la ciudad en solo 3 días. Y tras este desastre, se implementaron nuevas medidas de seguridad, como la construcción de edificios de ladrillo y piedra, la creación de cuerpos de bomberos organizados y la mejora de los sistemas de abastecimiento de agua. Pero más allá de la industria y el transporte, el fuego también tuvo un impacto espectacular en la ciencia y la química. Durante siglos, la combustión había sido un fenómeno rodeado de supersticiones y explicaciones inexactas. La antigua teoría de Flogisto, que afirmaba que el fuego era el resultado de una misteriosa sustancia contenida en los materiales combustibles, dominaba el pensamiento científico. Sin embargo, en el siglo XVIII, el químico Antoine Lavoisier desmontó esta idea y demostró que la combustión era en realidad una reacción química con el oxígeno. Este descubrimiento abrió la puerta a una comprensión más profunda de la química y sentó las bases para el desarrollo de nuevos combustibles como el petróleo y el gas, dando paso a una nueva era de energía que definiría el siglo XX. Así, el fuego, que había acompañado a la humanidad desde tiempos prehistóricos, alcanzó su máximo potencial en la Revolución Industrial. Lo que antes era simplemente una llama en una hoguera, ahora impulsaba trenes, fábricas y ciudades enteras. Y aunque este nuevo mundo trajo consigo desafíos y peligros, también puso a los seres humanos en el camino hacia la modernidad. Eso sí, lo que nadie podía prever en ese momento era que con la llegada de la electricidad y los combustibles fósiles, el fuego seguiría evolucionando y cambiando la historia una vez más, porque el siglo XX marcó un punto de inflexión en la historia del fuego. Como os digo, si durante milenios su presencia se limitó a hogares, forjas y campos de batalla, ahora se expandía a cada rincón del mundo. Y como estás viendo, uno de los ámbitos donde su impacto fue más evidente fue en el transporte. Pero la cosa va a mejorar porque a finales del siglo XIX, el ingeniero alemán Carl Benz potenció la movilidad al fabricar el primer automóvil con un motor de combustión interna en 1886. Y aunque los primeros vehículos eran un lujo al alcance de muy pocos, en las décadas siguientes, la producción en masa y la mejora de los combustibles hicieron que los coches se convirtieran en un elemento vital de la vida cotidiana. Y con el auge del automóvil, el fuego pasó de arder en chimeneas y lámparas de aceite a rugir bajo los capós de millones de vehículos en todo el mundo. Pero la conquista del fuego no se limitó a la Tierra, ya que en 1903 los hermanos Wright lograron el primer vuelo controlado utilizando un motor de combustión, marcando el nacimiento de la aviación moderna. Y en apenas unas décadas, los aviones se convirtieron en una pieza crucial de la conectividad global, permitiendo el transporte de personas y mercancías a velocidades nunca antes imaginadas. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la combustión alcanzó su máxima expresión bélica, con los aviones a reacción y los tanques a gasolina, que dominaron los campos de batalla y redefinieron la estrategia militar. Y hablando de guerra, el siglo XX fue también el más destructivo en la historia del fuego. Desde los primeros explosivos modernos como la dinamita y el TNT, hasta los devastadores bombardeos incendiarios que arrasaron ciudades enteras como Tokio y Dresde. El fuego se convirtió en una herramienta de destrucción masiva, pero nada se comparó con lo que ocurrió en 1945,
cuando el fuego alcanzó su punto más extremo con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En cuestión de segundos, la población mundial fue testigo del poder del fuego en su versión más aterradora, capaz de reducir a cenizas una ciudad entera y dejar secuelas durante generaciones. Sin embargo, no todo en el siglo XX estuvo marcado por la destrucción, ya que el fuego también propició una de las mayores hazañas de la especie humana, la exploración espacial. En 1969, el Apolo 11 llevó a los primeros humanos a la Luna, utilizando motores de cohetes impulsados por combustión química. Si no hubiéramos dominado el fuego, la propulsión necesaria para vencer la gravedad terrestre y viajar al espacio habría sido imposible. Hoy en día, la combustión sigue siendo importantísima en la exploración del cosmos, con cohetes reutilizables como los Falcon 9 de SpaceX, que han cambiado la forma en que imaginamos el futuro de la civilización fuera de la Tierra. Y aunque los sistemas eléctricos han reemplazado en gran medida las lámparas de aceite y las estufas de leña, la combustión sigue siendo decisiva en cocinas de gas, calentadores y sistemas de calefacción en millones de hogares. Además, el fuego ha mantenido su relevancia en la gastronomía, dando lugar a técnicas innovadoras como el ahumado, la cocina a la brasa y la cocina molecular, donde se utilizan llamas controladas para modificar los alimentos de maneras sorprendentes. Pero lo más asombroso estaba aún por llegar, porque con el avance de la tecnología, el fuego se preparaba para una nueva era, el siglo XXI. El fuego sigue siendo una herramienta fundamental, pero ha evolucionado. Si hay un lugar donde el fuego sigue desempeñando un papel crucial, es en la producción de energía. Porque aunque las energías renovables como la solar y la eólica han avanzado mucho en las últimas décadas, la mayor parte de la electricidad del mundo sigue dependiendo de la combustión. Las centrales térmicas queman carbón, gas natural y petróleo para generar calor, que luego se convierte en electricidad. Y aunque estos métodos están siendo sustituidos poco a poco, siguen alimentando gran parte del mundo. Pero quizás la versión más avanzada del fuego sea la que aún estamos tratando de dominar: la fusión nuclear. Porque a diferencia de la fisión nuclear, que es la que se usa en las centrales nucleares actuales y que genera residuos radiactivos, la fusión nuclear es el mismo proceso que alimenta al Sol. Y se trata de unir átomos de hidrógeno para generar energía, un proceso que no deja residuos tóxicos y podría proporcionar energía limpia y limitada. Y en el sur de Francia, científicos de todo el mundo están construyendo el ITER, el mayor experimento de fusión nuclear jamás realizado. Y si tienen éxito, la humanidad podría entrar en una nueva era donde el fuego de las estrellas ilumine nuestras ciudades sin contaminar el planeta. Por cierto, en mi otro canal, Ciencias de la Ciencia, os hablo de todo ello en un vídeo. Os lo recomiendo. Pero bueno, hasta que la fusión nuclear sea un hecho, seguimos enfrentando los peligros del fuego en su forma más destructiva, los incendios forestales, porque cada año millones de hectáreas de bosque son devoradas por incendios que arrasan con ecosistemas enteros. Los incendios forestales han existido siempre, sí, pero en el siglo XXI han aumentado de manera alarmante debido al cambio climático. Las altas temperaturas y las sequías prolongadas han hecho que los bosques sean más inflamables que nunca. Y a esto se suma el factor humano. El descuido con fogatas, colillas mal apagadas o líneas eléctricas en mal estado han causado algunos de los incendios más devastadores de las últimas décadas. Por ejemplo, en 2019, Australia sufrió uno de los peores incendios forestales de su historia, con más de 10 millones de hectáreas arrasadas y la pérdida de miles de millones de animales. Y en 2020, California experimentó una de sus temporadas de incendios más severas, con columnas de humo que llegaron hasta la costa este de Estados Unidos. Y en los últimos años, países como Grecia, Brasil o España han enfrentado incendios incontrolables que han puesto en peligro vidas humanas y hábitats enteros. Y recientemente, en enero de 2025, la ciudad de Los Ángeles fue escenario de una serie de incendios forestales catastróficos que afectaron el área metropolitana y regiones circundantes. Estos incendios, exacerbados por condiciones meteorológicas adversas, como los vientos de Santa Ana y una sequía prolongada, llevaron a un peligro extremo este incendio, resultando en la destrucción de miles de estructuras y la evacuación de más de 150.000 personas. Además, se registraron al menos 24 víctimas mortales, lo que subraya la gravedad de la situación. El fuego, que alguna vez fue el aliado más poderoso de los seres humanos, se ha convertido en una amenaza global. Eso sí, la lucha contra estos incendios forestales también se está renovando.
ya que en el futuro los métodos de detección temprana permitirán identificar focos de fuego antes de que se descontrolen. Drones con sensores térmicos, satélites de vigilancia y sistemas de inteligencia artificial podrían hacer que la extinción de los incendios sea mucho más rápida y también más eficiente, salvando millones de hectáreas de bosques y reduciendo la pérdida de vidas humanas y animales. Además, la ciencia trabaja en la creación de nuevos materiales resistentes al fuego que podrían prevenir incendios en edificios y bosques. Y es que se están desarrollando tejidos ignífugos más avanzados, pinturas retardantes y sistemas de protección térmica para infraestructuras clave, reduciendo así el impacto de los incendios en la sociedad. Y cambiando de tercio, si hay un lugar donde el fuego sigue siendo indispensable es en el espacio. Desde los primeros cohetes de los que os he hablado antes hasta las misiones actuales, el fuego ha sido determinante para salir de la Tierra. Los motores de cohete funcionan quemando combustibles altamente energéticos, generando una reacción explosiva que impulsa las naves a velocidades extremas. Por lo tanto, los viajes espaciales dependen de la combustión. Y aunque la NASA y otras agencias están explorando alternativas como cohetes eléctricos y propulsión iónica, la realidad es que el fuego sigue siendo la mejor opción para viajar por el espacio. Sin embargo, la investigación en combustibles más limpios y eficientes permitirá que los viajes espaciales sean más sostenibles, con menor impacto ambiental y mayores posibilidades de alcanzar destinos lejanos como Marte o más allá de nuestro sistema solar. Pero el fuego no se limita a usarse en los motores, ya que en la Estación Espacial Internacional los científicos han experimentado con la combustión en microgravedad para entender mejor cómo se propaga el fuego en el espacio. Estos estudios no ayudan solamente a diseñar motores más eficientes, sino que también podrían ser vitales para prevenir incendios en futuras colonias espaciales. Y es que aunque en la Tierra tenemos sistemas de extinción de incendios, en el espacio un pequeño fuego puede ser catastrófico. Imagínalo, un incendio en una nave espacial o en una base en Marte no puede apagarse simplemente con agua. Y es por eso que la NASA ha desarrollado nuevos tipos de retardantes de fuego y sistemas de contención que podrían salvar vidas en futuras misiones interplanetarias. Así que aunque la humanidad se aleje de la Tierra en busca de nuevos mundos, seguiremos llevando el fuego con nosotros. El fuego nos hizo humanos y en el futuro seguirá acompañándonos en cada paso de nuestra evolución. Pero aquí te dejo una pregunta. Si en el futuro dejamos de usar el fuego, si encontramos fuentes de energía que ya no requieran llamas ni combustión, ¿seguirá siendo parte de nuestra identidad? Déjamelo en los comentarios, porque este tema da para mucho debate. Y nada más por hoy. Si te ha gustado este viaje por la historia del fuego, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Y así también me ayudas muchísimo, porque recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.